Alguien decía en el libro que Delgado estaba rodeado, o se rodeó de mujeres cultas y fuertes. Y contradictoria, Ajá. porque su primera mujer es aristócrata de derecha, De derecha. muy culta, Juliet, ¿no? y su segunda va a verse una mujer muy bella. Lucía. Sus nietas, no, la primera, Juliet. Julieta, la primera. Y nietas muy bellas. Y en Lucía. cambio, Lucía es rumana, judía, comunista. Sí. Y, o sea, son dos extremos, pero las dos tienen en común la cultura y una fuerza vital. Mucho carácter, ¿no? Mucho carácter, mucho carácter. La vida de Lucía en Caracas fue muy difícil porque no era una ciudad que entendía a la mujer culta, a la mujer así que estaba dedicada a la pintura, a la música, aparte de sus ideas. Decía incluso que ella era la influencia, la mala influencia en Delgado. Y eso mueve a una referencia en el libro que habla de que Delgado dijo que estaba Germán Borregales para la época haciendo una campaña en los centros de derecha, tildando de que el gobierno iba hacia el comunismo porque Delgado estaba casado con una comunista que tenía mucha influencia. Típico de Borregales, que envió hasta Marciano. Por cierto que Delgado odiaba a Borregales y Urbina odiaba a Borregales, o sea que tenían algunas cosas en común. Pero Lucía, a mí me impresionó mucho la relación de ella con Le Corbusier, para que Le Corbusier accediera Mausoleo, ¿no? a hacer un pequeño funerario en un país remoto, cuando estaba haciendo Chandigarh y Ronchamp, grandes proyectos. Tiene que ser que habían amigos en común. Es un proyecto muy bello, por cierto. Me extraña mucho no haya sido publicado en revistas de actualidad, Sí, de arquitectura. aquí en el libro hay algo que me impresionó, ¿no? El pacto con la muerte, ¿no? Dice, luego habló de fantasmas, del fantasma de Román Delgado Chalbó. Mi padre creyó que tenía un pacto con los espíritus para alcanzar el poder, pero lo que tenía era un pacto con la muerte. Es decir, el trasfondo de todo, tanto del Falco como de esta novela, es la muerte. Sí. Y lo inevitable. La fatalidad. La fatalidad, porque bueno, a la muerte vamos todos, pero hay unos que están más conscientes. Como decía un médico el otro día, lo malo no es que te mueres, sino que te mueres poco a poco. Hay unos que se mueren, hay unos que tienen como un compromiso con la muerte, tienen una presencia de la muerte, y tú se lo sientes, inclusive en la mirada. Tú ves cualquier foto de Delgado y hay esa cierta tristeza de haber presenciado, bueno, está una batalla donde muere el padre, donde mueren los amigos, y sentir el peso de la fatalidad. Yo se lo veo, yo observé mucho mientras escribía la novela, trataba de ver mucho sus ojos. Yo creo que una novela es un acto de espiritismo. Si tú no logras invocar a los fantasmas, si no logras convertirte en un medium, tú no estás tocando las fibras que debes tocar. Esa es la creación. Sí, yo creo que la creación tiene mucho de verle la cara, los ojos a la vida, en su sentido más vital, y verle los ojos a la muerte. La autoría material está confirmada totalmente, ¿no? El grupo Fíjate, una idea muy bonita. Carlos Fuentes decía, tenemos que escribir como si estuviéramos muertos. Bueno, ahí está la estirpe clave mexicana también de la muerte, ¿no? Perdón. Bueno, sí, ¿no? Que la autoría material está confirmada totalmente, pues el grupo de Urbina, su gente, ¿no? Pero la autoría intelectual. La novela yo nunca la vi, bueno, y evidentemente no soy historiador y no soy detective. Es interesante, detectives, pero sí tiene unos rasgos que vayan detectivescos ahí. Bueno, de hecho, el personaje, Francisco Rueda, es un amante casi patológico de las novelas detectives. Sí. En un momento dado dice que la mamá le imponía a Perry Mason, porque Perry Mason por lo menos era abogado y la mamá quería que él fuera abogado. Ahora, yo traté de que emergiera de los textos para que cada quien opinara,
quién era el autor intelectual. A mí me interesaba mucho más la significación del crimen, sobre todo hacer a la gente más frágil, más sensible ante lo que significan los mecanismos del poder. No ser tan simplista. ¿Que no se te enfrenta- atreviste a desafiar el enigma de la autoría intelectual? Bueno, sentí que primero no era mi rol, no era mi trabajo, no era lo que iba. Segundo, honestamente no me interesaba. Claro que me hubiera encantado que apareciera hace 3 días o dentro de una semana alguien que me dijera, mira, yo estuve en una reunión entre Pérez Jiménez y Urbina. Ciertamente, lo que yo siento como lector, ni siquiera como escritor de la novela, como lector de mi propia novela, es que todo apunta a una autoría intelectual de Pérez Jiménez. ¿En qué grado? Sabía lo que iba a pasar, planificó lo que iba a pasar, se hizo la vista gorda, dio órdenes precisas, no lo sé. Hay una sola frase terrible del propio Pérez Jiménez. Ya yo voy allá. Ujú. Porque si el derrotero de ese día de Delgado fue terrible, trágico, el de Urbina también. Mucho más. Mucho más, porque él arranca de la Quinta Marista, pasa por Chapellín, llega a la calle La Cinta en la Mercedes, a la Quinta Marista, se consuma el crimen, luego herido, lo llevan a la Embajada de Nicaragua, luego lo entregan, va al obispo, a la cárcel del obispo, de allá lo saca funcionarios de la Seguridad Nacional, lo llevan por la vía del Atlántico, allí lo asesinan, Que es una vida muy trágica. muy trágica. Muy... Lo llevan entonces lo llevan con el pretexto de llevarlo a la Modelo. Y muere en el camino. Muere en el camino. Luego su cadáver lo llevan al Hospital Vargas y luego lo entierran en el Cementerio General del Sur al día siguiente, es decir, No se sabe dónde. el 14, ¿no? Mm. Todo eso ocurre en menos de 24 horas, ¿no? Sí, hay como una simetría porque mueren los dos. Muere Delgado, Sí. muere Urbina. Ahora, el crimen de Urbina es más ortodoxo. O sea, parte de una mentalidad más fría, más calculada. Evidentemente que alguien se reunió y dijeron, mira, ¿qué vamos a hacer con Urbina? Probablemente fueron a hablar con él, Llovera y Pérez Jiménez, o alguno de los dos, y se toma la decisión, Pero Jiménez niega haber hablado con él. pero se le escapa en una entrevista que le hace, no recuerdo Sí. el nombre, se le escapa porque dice, yo le dije quién te autorizó. Esas son las palabras textuales. Sí, esa es la famosa entrevista con el periodista José Emilio Castellano. José Emilio Castellano. Exacto. Me gustaría hablar con José Emilio Castellano para que él me contara exactamente, porque esa declaración Es de una Pérez Jiménez, entrevista cuando ya Pérez Jiménez tenía 84 años. que es una edad en que uno tiende a decir En la Madrid, verdad. en Madrid, ¿no? Sí. Lo entrevista y él dice a ese gran carajo, es decir, Urbina, sí mandé a matarlo. Ese crimen sí es mío. Sí. Yo le dije a Urbina, ¿quién carajo le dijo a usted que matara a Delgado? Si eso es verdad, y yo no veo por qué Castellanos va a mentir, es una prueba muy fuerte. Primero de que estuvo en el obispo, en la receptoría. Y después de que, si yo te dije quién te autorizó, es que alguna orden te di que tú rebasaste. Pero los crímenes desde el momento que se cometen, ya el problema de encontrar el culpable es muy importante, pero está en segundo lugar. Los crímenes no deben suceder, no deberían cometerse. Y más aún cuando una novela la escribo 60 años después, aunque hay gente que se apasiona, sobre todo los que vivieron esa época. Tengo amigos que son hijos de ministros y les duele mucho pensar que su padre trabajó con una persona que mató a su compañero de junta. Ahora, Yo la digo, clave no está en ese mensaje que le dictó Urbina a su esposa. bueno, El mensaje que tenían que enviarle a Pérez Jiménez. sí, más que en el mensaje, porque el mensaje no es totalmente explícito. El mensaje dice, bueno, yo siempre he creído en usted, yo siempre lo he apoyado y ahorita estoy en dificultades, con algunos matices.
algunas diferencias. Lo que sí convierte el mensaje en una prueba de culpabilidad es la manera en que se trata, la manera en que se esconde. Y cuando aparece en el Nacional, que es uno de los momentos más emocionantes de la novela, que aparentemente un periodista saca el mensaje del sumario y lo publica en el Nacional, y se recoge la edición, y se elabora a los pocos días una segunda edición, que es como una interpretación de lo que ocurrió, donde dice que el mensaje no era para Pérez Jiménez, sino para un alto dignatario, que el mensaje no se le envió a Pérez Jiménez, sino que Urbina lo dejó por ahí para que lo encontraran. O sea, una serie de mentiras tontas. Ahí sí uno empieza a sospechar, bueno, ¿por qué le daban tanta importancia a ese mensaje? Ese periodista que tú mencionas, que es un seudónimo, Rada Silva, porque yo hablé con Eleazar Díaz Rangel, ¿no? Que Sí. trabajaba para la fecha también en el Nacional. Él me dice que hubo 3 periodistas en el Nacional que manejaron la información. Sí. Julián Montes de Oca, Que lo meten preso. Omar Pérez y Germán Carías. Este personaje es inventado. Bueno, no es inventado. No, el Rada Silva, pues. Bueno, sí. Inventado, o sea, no es que Pero se convierte en una realidad. Exacto, no es un periodista que yo conocí, entonces hice este personaje inspirado en él, no. Si acaso había un periodista de sucesos en el Nacional que yo conocí bastante, creo que era Da Silva, ahorita se me olvida el nombre. Ezequiel Silva. Sí. Ezequiel Silva. Ese, yo lo conocí. Y entonces él me contó algunas cosas, como la receta para las hemorroides, que yo la pongo ahí. Y alguna manera en cómo se vestía y cómo ponía mensajes en los bolsillos. De ahí sale este Rada Silva. Ahora, después que sale el libro, que ha tenido el éxito que ha tenido, va para la segunda edición ahora, ¿no? Esta es la segunda edición. Sí. ¿Qué percibes tú de eso? ¿Cómo reacciona el escritor frente a esa obra ya en la calle, que ya no te pertenece? Bueno, el escritor suele estar un poco harto porque es un periodo de mucho trabajo, donde te sumerges en una realidad, donde prácticamente todo lo ves por el filtro de la novela, y estás hablando con amigos y estás pescando frases a ver si alguna te sirve. Y cuando terminas la novela y quieres reiniciar un nuevo trabajo, como que botas todo lo que está en el desván de la cabeza para limpiar y colocar unos nuevos archivos. Ya no insistes en la saga de los Delgado. Yo espero que no. Hay un personaje muy interesante, que es la hija de Delgado, Elena. Hoy en el Nacional publicó el capítulo el capítulo que saqué de la novela. Aparece en un cuerpo del Nacional, que 7 días creo que se llama. Y yo creo que ya ese es el fin. Y el próximo trabajo histórico será Reverón. Reverón, el pintor. Sí, ahí toco el tema de la locura, pero la locura como un espejo, donde todos nos reflejamos. Yo tengo ese sentimiento de que ahí hace falta una profunda revisión sobre nuestra condición psíquica como nación. Y Reverón ha sido un gran espejo. O sea, mucho más importante que lo que fue Reverón es cómo lo hemos visto los venezolanos. Y yo creo que hay una beta. Estos son betas, el Falque, Sumario, Reverón, son como unas riquezas enormes que están ocultas en una mina. Puede que haya dificultades para entrar, puede que sea peligroso, pero es seguro que hay un tesoro aguardándonos. Bueno, te agradezco mucho la presencia en este programa. Muy agradecido. Bueno, mucha suerte y éxito con Reverón. Una pausa y al regresar, los confidenciales.